Ya lo tenemos aquí en el piso y le agradecemos al legislador, al diputado Daniel Roquel. Diputado, bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos, a vos y bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Infomedia 24. Bueno, como señalaba recién, diputado, esperemos que ustedes tengan más suerte que nosotros, puedan, que sea, favorable las respuestas que tengan desde la presidencia de la legislatura provincial, y están pidiendo extraordinaria para convocar al ministro de Salud. Me imagino que tienen las mismas o más dudas desde su sector que todos los periodistas hoy de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Sí, y que la comunidad en general, porque en realidad los periodistas lo que quieren es informar, porque hay muchísima desinformación oficial y eso genera incertidumbre en la gente, y no es bueno en estos momentos, porque cuanto más información tenga la gente a través de los canales oficiales, todavía más tranquilidad vamos a poder llevar y más precauciones podrá tomar la gente. Nosotros teníamos dos caminos: uno era conseguir la posibilidad de que 8 legisladores acompañen este pedido que estamos haciendo desde el bloque de Nueva Santa Cruz, solicitando una extraordinaria. No hemos tenido consenso de los otros legisladores del oficialismo, tanto del partido SER como de los diputados que responden al intendente de Calafate, Javier Belloni. No pudimos tener las 8 firmas que necesitaba este pedido de sesión extraordinaria. Nos quedó el camino de solicitárselo a la gobernadora, quien puede convocar a una extraordinaria con la presencia del ministro de Salud. Entendemos que es a través de una plataforma virtual para que no poner en riesgo a los trabajadores de la legislatura, pero sí necesitamos tener una información de medidas que se están tomando en este último tiempo, donde hoy escuchamos en voz del titular de la cartera de salud de la provincia decir que el sistema de salud en la capital está colapsando, donde vemos que se han traído profesionales de otras localidades, dejando a estas localidades casi sin profesionales. Pasó en Puerto Santa Cruz, donde vinieron 2 médicos de esa localidad de la provincia a Río Gallegos, y al volver a su ciudad tienen que cumplir con una cuarentena. Han estado en el hospital trabajando en la trinchera, como bien vos decías, y hay que destacar la labor que están haciendo enfermeros, empleados del hospital, poniéndole el cuerpo realmente sin las medidas de seguridad que tienen que tener, sin los protocolos, y poniéndole el cuerpo más allá con esa vocación de servicio que tienen, y la verdad que la están pasando mal, que la situación es preocupante, y eso también nosotros queremos que se nos informe, porque cuidar a los médicos es cuidar a toda la comunidad, pero quien los debía cuidar lamentablemente no está pasando, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuáles son las vías que corresponden ahora luego de esta presentación? ¿Qué es lo que...? Bueno, nosotros le hemos hecho esta presentación a la gobernadora. Esperemos que la gobernadora convoque a esta sesión extraordinaria. Le pedimos en carácter de urgente. Ojalá que pueda ser o mañana o los primeros días de la semana que viene, porque la verdad que lo de Río Gallegos y ciertas medidas que se vienen tomando, que nosotros hemos sido muy críticos del cumplimiento de la cuarentena en su momento cuando se repatrió gente que eran en los domicilios privados y entendíamos que tenían que ser en hoteles, como también estas medidas atadas a una disposición de la Organización Mundial de la Salud, donde a los 10 días a aquellas personas se les da el alta sin la firma de un profesional médico. Estas personas pueden volver no solo a las normales actividades, que puede ser ir de compras al supermercado, sino también ir a trabajar. Y vemos que hay pacientes de primera o pacientes de segunda, porque a algunos pacientes se los deja cumplir la cuarentena en su casa, a otros se lo envía a un hotel. A otros, como el caso del vicegobernador, donde hoy anunció que se hizo un hisopado y que dio negativo y puede volver al trabajo, y a aquella persona le van a dar a través de un papel sin ninguna firma de un profesional. Que se hizo un hisopado sin tener síntomas. Sí, sin tener síntomas se hizo un hisopado, pero la doctora Ana Cabrera señala que para hacerse un hisopado tenés que tener 1 o 2 o más síntomas. Seguro, y vamos a poner una carpa en la costanera local, con el clima que tenemos en esta época, donde la gente va a determinar si tiene síntomas. Y a ver, si yo estuve con cercanía de un caso positivo y quiero dejar de poner en riesgo a mi familia, lo más probable es que vaya a esa carpa para hacerme un testeo. Y sabemos que los hisopados y los recursos que tenemos no sobran. Entonces me parece que una medida de estas atenta contra el cuidado de los recursos y utilizarlo de manera adecuada, porque no tenemos que hacer un testeo de toda la población, sino está especificado, y vemos cómo se viene haciendo en el país, de aquellas personas que tienen síntomas y aquellas que no, que han tenido contacto estrecho con algunas personas, que cumplan la cuarentena estricta en su casa con las medidas de aislamiento necesarias para evitar de que puedan contagiar a otros. Pero esto va a contramano de todas las medidas que están tomando. Y uno se imagina, con infraestructura que podemos tener, dispensarios que están cerrados del municipio, gimnasios, colegios, podrían ser un lugar donde tranquilamente se podría armar
esta carpa para poder hisopar a aquellas personas que tengan síntomas y ponerlo a resguardo de las inclemencias del clima que tenemos en esta época en nuestra ciudad, ¿no? Esto va a comenzar a partir del próximo sábado, inclusive se ha determinado una franja horaria que ya te digo que es de 11 a 17 horas, con una edad de promedio entre 18 y 59 años. La verdad es bastante irrisorio que aquel que tenga síntomas se tenga que ir a pasar de frío hoy en la costanera local, teniendo la posibilidad esta que vos señalás, ¿no? Sí, y donde uno podría ponerlo en distintos puntos de la ciudad y no amontonar un montón de gente en un mismo lugar, todos con síntomas, porque si están con síntomas está bien, alguno podrá tener una angina, podrá estar cursando otra enfermedad que puedan tener síntomas parecidos, a ver, cualquier infección nos puede dar fiebre, pero acá vamos a estar amontonando a un montón de gente con lo que puede ser un nuevo foco de contagio organizado por el Estado mismo. Entonces me parece que en esto hay que ser muy cautos, uno no es especialista y por eso quiere ser responsable, pero a priori parece que no es la medida más acertada, ¿no? Diputado, el camino corto para la gobernadora podría ser también convocarlos en el contexto dentro de lo que es el comité de emergencia a los legisladores de la oposición para informarlos con la presencia del ministro. ¿Esto sería suficiente? Mirá, yo lo he hablado con los otros legisladores y creo que el lugar de representación de los santacruceños es la Cámara de Diputados. Entonces en el COE nosotros nos hemos ofrecido y participamos actualmente, pero la verdad que muy pocas respuestas se nos contestan de ese ámbito. Y encima tenemos que bancar las críticas del oficialismo que como integramos el COE tenemos que dar respuesta. Yo no soy el ministro de Salud, pero sin embargo los funcionarios de la cartera de la Salud, al otro día del nuevo decreto de la gobernadora, salió Claudio García a decir que las medidas tomadas por el gobierno estaban cumpliendo los resultados y ya se veía como al otro día, cuando los resultados que tenemos hoy son la radiografía de lo que pasaba hace 14 días atrás. Entonces la verdad que la irresponsabilidad de quienes deben informar y quienes son especialistas en el tema, porque yo no recuerdo a Suárez Moré diciéndole a la población que nos quedemos tranquilos, que el sistema de salud está bien, que tenemos enfermeros, que tenemos médicos. Entonces, ¿quién está cuidando a los enfermeros, a los médicos? Nosotros, por ser críticos, no estamos siendo críticos de los médicos y los enfermeros, sino de quienes los deben cuidar, de quién poner a resguardo, porque cuando encima están trabajando en un grupo que uno lo que ve y ha estado en contacto con otros sanitaristas de otras regiones, se buscan hacer grupos de personas muy reducidos, para el caso de que en esos grupos alguna persona tenga un vínculo estrecho con alguien que dio positivo, el grupo que quede fuera del trabajo por tener que aislarlo sea menor. Y no lo que pasa acá, que alguien tuvo vínculo estrecho y separan del trabajo a 10 trabajadores de la limpieza del hospital porque tuvieron ese vínculo. En la provincia de Santa Cruz hace mucho tiempo no tenemos los porteros en los colegios, hay cooperativas que hacen la limpieza de los establecimientos educativos. Tuvimos el tiempo suficiente, más de 100 días para capacitar a estas personas que por ahí hacían la limpieza en los colegios y que hoy no están trabajando para que puedan hacer la limpieza en los distintos nosocomios que tiene nuestra provincia, pensando en una herramienta más para cuando tenemos estos brotes, bueno, el personal pueda rotar y no cargar siempre a los mismos trabajadores, que seguramente que están estresados, que no dan abasto, y uno habla con ellos y quieren ponerle el cuerpo, no es que por el temor, no, ellos saben que hoy su labor es indispensable. Y a pesar de los riesgos que corren por no tener las medidas de seguridad, le siguen poniendo el cuerpo a esta pandemia. Entonces hay que destacar eso, pero quien los debe cuidar me parece que ha cometido muchos errores y ni siquiera una autocrítica por estos errores que han cometido. Todos nos podemos agarrar una tos, un resfrío, una angina que también levanta fiebre, y son todos síntomas muy similares a lo que uno puede tener por una enfermedad. Y la gente, lamentablemente, del miedo que tiene, del temor a agarrarse esto, porque vimos que días atrás falleció una persona de menos de 40 años, entonces la gente ya está muy atemorizada y al mínimo síntoma lo más probable es que quiera ir a hisoparse y a tener un resultado, donde en realidad tener ese resultado negativo de una persona no implica de que a los 2 o 3 días se lo pueda volver a contagiar. Entonces lo más lógico me parecía a nosotros que, teniendo distintos puntos estratégicos en la ciudad, estos hisopados se puedan hacer por barrio, en los distintos cenines, en gimnasios. Por ejemplo, tenemos un gimnasio municipal en el barrio San Benito que podría ser para un sector de la comunidad, y no hacerá esa gente de San Benito que hoy no tiene transporte público y que va a tener que cruzar todo el pueblo para ir a soparse, y vas a saber uno cuánto tiempo esperar, los que tienen suerte de tener auto dentro de su auto, pero los que no, en una carpa. La verdad que creo que es desacertada la medida, pero bueno, esperemos que cumpla el objetivo desde tener una mayor cantidad de hisopados, algo que se viene reclamando también
porque hay gente que está esperando porque tuvo contacto estrecho con algún positivo y que han pasado 72 horas, 4 o 5 días y todavía no los llaman para hacerse los hisopados. Daniel, ¿cuáles son los pasos a seguir que han analizado ustedes, me imagino, desde el bloque opositor en caso de que no se concrete esta convocatoria y no puedan obtener, digamos, esta reunión con el ministro de Salud? Bueno, ojalá que se pueda concretar. Yo tengo expectativa de que la gobernadora entienda de que los funcionarios públicos deben rendir cuentas y qué mejor que poder tener al ministro de Salud, algo que nosotros venimos pidiendo desde el principio de la manera que eligió comunicar el gobierno, con estos comunicados fríos, con datos realmente de números de sospechados, de casos sospechosos, de contagiados, de positivos, de negativos, de activos, que a la gente la marean. Y creo que bueno sería poder tener a la gobernadora, al ministro de Salud, en una conferencia de prensa donde los periodistas puedan preguntar, porque hay muchas cosas que a veces necesitan una repregunta acerca de qué está pasando y si tendríamos las explicaciones de las personas idóneas en la materia, la verdad que sería bueno, pero como te decía, ayer lo tuvimos al diputado por pueblo diciendo que el observatorio de la pandemia logró frenar el brote. 49 casos en Río Gallegos tuvimos ayer. Entonces la verdad que la gente se marea, porque dicen, no, frenamos el brote, estamos tranquilos, y la verdad que no es la realidad. Entonces, faltar a la verdad con los datos es perjudicial a un sistema de salud que hoy, en palabras del ministro, no es en palabra nuestra o de algún político, sino en palabras del ministro, dijo que en Río Gallegos, en la capital de la provincia, está en una situación alarmante, ¿no? Precisamente, Daniel, permitime, queremos compartir con vos una situación que se dio en la jornada de ayer, hoy es 30, antes de ayer. Te vamos a mostrar lo que nos llegó acá a la redacción de Infomedia 24 para que vos puedas ver ahí en el monitor. Este es un certificado que se le envió a un positivo de COVID, a una persona positivo de COVID, donde se le daba el alta en los términos de que había cumplido su aislamiento, dice, cumple con el criterio de alta de casos de COVID-19, tiene fecha 28, no tiene firma, fíjate, no tiene firma, se lo mandan vía WhatsApp y no tiene firma. Ahora te voy a mostrar, el siguiente graph que te voy a mostrar fue enviado a la misma persona el día anterior, mirá, por parte de la doctora Ballarino, que es la de la RT del ISPRO, donde le solicita a él que el día siguiente, el día 28, debía realizarse el hisopado correspondiente, le solicita a las autoridades de salud que él debía realizarse el hisopado correspondiente para recién determinar si se le podía dar o no el alta. Esto es lo que está sucediendo hoy. Por eso, y entonces, después cuando uno por ahí lo sostiene, desde los medios o de la oposición, que estas cosas se están haciendo mal, parece ser que nosotros somos los miserables, los que criticamos, los que ponemos palos en la rueda, y la verdad lo que estamos diciendo que tiene que haber una explicación de esto que está pasando. A nosotros se nos comunicaban gente también a cualquier hora diciendo, me llamaron para decirme que dimos positivo, después me llamaron a las 3 horas para decirme que era negativo, después me llamaron para decirme que me tenía que ir a un hotel a alojar, porque entonces la verdad que esto genera incertidumbre en la gente. No es la oposición, no son los medios, falta información oficial y concreta. ¿Por qué se toman estas medidas? ¿Por qué un día a una profesional le dicen que se tiene que realizar el hisopado y al otro día vía WhatsApp le dan la alta a una persona que con esa alta puede empezar a circular, puede ir a su trabajo, poniendo en riesgo a toda la población? La verdad que creo que estas cosas necesitan explicación y por eso esperemos poder contar con esta sesión extraordinaria donde esté el ministro de Salud y poder sacarnos un montón de dudas que tenemos acerca de las políticas sanitarias que se están llevando. Y después, la verdad que yo en lo personal le tengo un aprecio al doctor Juan Carlos Nadalich, creo que no podemos responsabilizar a él por un montón de problemas. Acá hay una falta de inversión en algo materia que viene de hace salud años, de hace años. Los 4 años anteriores la ministra de Salud fue Rocío García, hoy actualmente diputada, pero no hubo una inversión en salud, no fue nunca la prioridad y lo venimos diciendo, la salud en la provincia de Santa Cruz, porque no se capacitaron a los profesionales, porque no se buscaron más profesionales para algunas patologías, se traían médicos de otras ciudades a atender de Buenos Aires que se le pagaban fortunas, estaban 4 días en Gallegos y se iban. Tenemos un hospital a medio construir, abandonado, que hoy podría estar siendo uno de los lugares para atender pacientes COVID, pero pudimos terminar la obra, por ejemplo, del IDUP en la calle Gobernador Gregores. Entonces, ¿cuáles fueron las prioridades de la obra pública? Se arregló el Ministerio de la Producción, toda la fachada, una sala de juegos en la lotería. Esas fueron las prioridades del gobierno los 4 años pasados, es el mismo gobierno que nos gobierna hoy. Entonces responsabilizar a un solo funcionario cuando las políticas públicas en materia de salud
ha sido la falta de inversión, porque la salud, la educación, hace tiempo que en Santa Cruz dejó de ser una prioridad. Hoy estas son las consecuencias. Ante una pandemia tenemos un sistema de salud que por supuesto que no está preparado por falta de profesional, por esto que vos decías, por enfermeros que son monotributistas hace años y están esperando. También esto hace a la seguridad de ellos, porque son amenazados. No salgan a hablar porque el contrato monotributista no se vuelve a hacer y se cae. Entonces, lamentablemente, tenemos muchas falencias de nuestro sistema de salud que hoy quedan evidenciadas ante esta pandemia, pero que nosotros, desde nuestro lugar, las venimos denunciando hace mucho tiempo que esto pasa en nuestra provincia. No es cuestión de estos días. Y mira vos, te vamos a compartir lo que pasa en nuestras redes, lo que la gente escribe, lo que generan estas medidas, por ejemplo, recientes que ha anunciado el gobierno de la provincia de Santa Cruz con esta carpa que pretende colocar en la costanera. Ya la gente está preguntando cuáles son los horarios para ir a hacerse los hisopados. Esto es lo que va a generar, ¿no? Esta locura que va a ser seguramente el sábado, Dios no quiera, la costanera local va a ser terrible. No, ojalá que esto de funcionar, que pueda funcionar de la mejor manera, que no sea un amontonamiento de gente pudiendo generar un nuevo brote, porque va a ir toda gente con síntomas, uno entiende, y si va esa gente con síntomas en contacto, por ahí uno que fue porque tenía angina se termina contagiando de COVID, o uno que va y que pasa frío se termina agarrando una neumonía. ¿Y a dónde se va a ir a curar a la neumonía? ¿Al hospital de Río Gallegos? La verdad que creo que son medidas desacertadas, ojalá que funcionen de la mejor manera, y bueno, pedirle a la gente, como siempre, es la gente la que está haciendo parte de esto, con los cuidados, con la responsabilidad. Nosotros vamos a contramano de lo que dijo la gobernadora, que la gente ha sido irresponsable. Yo creo todo lo contrario. Creo que hay excepciones, pero la mayoría de la gente en nuestra provincia ha sido muy responsable a la hora de tomar los recaudos. Ha salido lo mínimo indispensable. Los empresarios han trabajado de reacondicionar sus establecimientos para poder trabajar cuidando a su personal, como también cuidando a los clientes. Y bueno, por ahí la falta de control por parte del gobierno nos ha llevado a esta situación en la que hoy nos encontramos. Muy bien, Daniel, agradecemos que nos hayas dado este tiempito para poder informar a la audiencia también, y obviamente te pedimos que nos mantengas al tanto de, bueno, la respuesta que te tiene que dar el Ejecutivo Provincial. Vas a ser un poco vocero de todos nosotros, ¿no? De todos. Sí, la verdad que dispuestos a esto, a poder comunicarles, esperemos tener pronto una respuesta por parte del Ejecutivo Provincial acerca de esta sesión extraordinaria que estamos solicitando, y para avisarle también a los funcionarios del gobierno que nos tratan que porque somos críticos estamos poniendo palos en la rueda. Estamos a entera disposición de ser parte de los que podamos resolver los problemas que hoy estamos viviendo en nuestra provincia. Desde el día cero lo hemos hecho participando en el COE, pidiendo integrarlo, llevando propuestas y a veces siendo estos, ¿no? El nexo entre los medios, porque falta información oficial, porque la hemos criticado, se lo hemos planteado a la gobernadora, que los canales de comunicación que tenían estaban fallando. Realmente son los medios oficialistas los que pueden acceder a alguna nota de algunos funcionarios de la cartera de salud, y los otros medios se quedan realmente sin la información necesaria para llevarla a toda la comunidad. Así que agradecerles a ustedes, como siempre, abrirnos la puerta, la posibilidad de tener los micrófonos para llegar a todos los puntos de nuestra provincia.